Claro, claro, en donde entiendes primero el lugar que te toca, luego te tienes que ganar el lugar que quieres. Y entonces por eso me voy para allá y ahí es donde hago todos los estudios requeridos para obtener la licencia inmobiliaria. Me llevó a regresar al año con 3 estrategias para la empresa, que hoy no entiendo por qué me la asignaron a esa edad y con esa poca experiencia. Entonces, lo que era una división se convirtió en una nueva empresa y las conversaciones los de casa a veces sucedían en oficina y las conversaciones de oficina a veces sucedían en casa. Bienvenidos el día de hoy a este podcast del sector inmobiliario, AMPI Capítulo Monterrey. Tenemos el gusto de recibir a Javier Lomelín, CEO de Colliers México. Bienvenido, Javier. Gracias, gracias. Encantado, es un honor para mí acompañarte hoy. Oye, muy bueno el evento que tuvieron el día de hoy, Colliers. Ojalá que se repita. Sí, pues en eso estamos. Llevamos 14 ediciones de este evento, un evento que le llamamos Con Causa, porque además de analizar lo que está pasando en el sector, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en el entorno, pues apoyamos una causa de apoyo a los más necesitados y entonces es un ganar-ganar. Llevamos 14, vamos por otros 14 cuando menos. Qué bueno, que siga eso. La verdad me gustó mucho el evento. Javier, gracias por estar con nosotros, darte este tiempo. La intención del día de hoy es conocer tu lado humano, aparte de tu trayectoria y cómo ha sido esa evolución. Me gustaría que empezáramos y me platiques cómo fue tu infancia, cómo era tu familia. A ver, yo creo que una infancia y una familia normal, pero no dejo de agradecer el privilegio de eso, de la normalidad. Normalidad en el sentido de la forma en la que vivimos, en la interacción familiar, muy enfocados a eso, a la convivencia de la familia nuclear, que no era tan nuclear, pues éramos 13 hermanos. Soy el 12avo de los 13, 8 mujeres, 5 hombres, pero también en la familia extendida, hacia el lado paterno y hacia el lado materno. Entonces, en eso, pues un privilegio, un enorme beneficio y algo que me ha marcado porque pues, la empresa se convierte en una segunda familia y en la medida en que se incorporan esos valores, esa forma de interactuar personal, pues hace que las relaciones sean muy duraderas. Claro. No, y que quieras que no, esa formación de muchos hermanos, oye, pues quieras que no te adapta a saber trabajar en un gran equipo. Claro, claro, en donde entiendes primero el lugar que te toca. Luego te tienes que ganar el lugar que quieres. Ok. ¿No? Entonces, en la mesa, pues le ponía agüita a la sopa y a los frijoles, pero había que llegar a tiempo para que alcanzara. Y lo digo en plan de broma porque afortunadamente no era el caso, pero sí, en términos de identificar dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades, dónde puedo hacer más si me apoyo con, sí, ¿no? Y claro, todo eso, el saber compartir, ¿no? Hombre, pues había un cajón para todos. Y pues ahí tocaba pues, lo que había, lo que heredabas de los hermanos mayores, en términos de todos sentidos. Y eso hace que efectivamente el trabajo en equipo, la colaboración, las habilidades suaves pues se van desarrollando en casa. ¿De qué manera influyó tu familia para que tú te dedicaras a bienes raíces? No, bueno, eso en todo. La empresa familiar la funda mi padre hace más de 80 años. Él empieza como administrador de inmuebles de una familia de San Luis Potosí, siendo él empleado de la familia, de los propietarios de los inmuebles, y ahí le dan la oportunidad de abrir el negocio
para administrar a terceros múltiples inmuebles, y la habilidad, el prestigio, el nombre, la reputación de mi padre, eso hace que el negocio crezca y crezca de manera muy importante. Y pues ahí se trastocan los dos ámbitos, el empresarial y el familiar, y las conversaciones pues de casa a veces sucedían en oficina, y las conversaciones de oficina a veces sucedían en casa, siempre con una distinción de no llevar un tema al otro ámbito, pero naturalmente pues el ADN, la conversación de la sobremesa influyó para que yo esté en este tema hoy, sin duda. ¿Y tú recuerdas el momento exacto en que tú ahora sí que involucrarte en ese negocio familiar, dijiste, a ver, esto es lo mío, yo nací para esto? Mira, sí, con un sesgo, es decir, mi profesión es leyes, soy abogado, y eso me gustaba, me apasiona, y sin duda alguna, así como puedo decirte que el ámbito familiar y las vivencias de valores, de disciplina, de colaboración, de casa, sin duda son pilares fundamentales en lo mucho o poco que he hecho, pues también la formación académica como abogado en el ámbito inmobiliario, y tú lo sabes mejor que nadie, pues es una parte fundamental y ayuda de todo. Sin embargo, yo intenté irme por el lado legal, y entonces estuve trabajando en distintos despachos, un despacho en litigio donde se manejaba sustancialmente o principalmente arrendamiento inmobiliario. Entonces estaba en la parte legal, pero muy cerca del tema inmobiliario, una notaría en donde sin duda alguna había el tema corporativo y las fusiones y la creación de empresas, pero también estaban las escrituras de compraventa inmobiliaria, habitacional como comercial e industrial. Entonces, irremediablemente la vida me llevaba o me mantenía en el tema inmobiliario. Después estuve en un despacho corporativo internacional, que también eso me dio muchas tablas, dio una visión diferente, pero el momento fue cuando uno de mis hermanos, después de haberme invitado, dice, oye, vete para acá, pues acá está la familia, la empresa, la mesa servida, de alguna manera era el dicho que se usaba, y yo decía, no, yo voy por el tema inmobiliario, legal inmobiliario, pero de este lado. Hasta que un día me dijo, vente, porque no es oferta, sino que te necesitamos. Y ahí fue un sí incondicional. Y desde ese día a la fecha, pues, qué bueno. Oye, y si bien mencionabas, estudiaste Derecho en la Universidad Panamericana. Correcto. ¿Qué te impulsó irte a hacer una especialidad o qué fue lo que fuiste a hacer en California? Mira, es una buena pregunta y una anécdota que la respuesta va a tomar un poquito de tiempo, pero creo que es relevante para el caso, porque tiene que ver con lo que empezaba a suceder en aquel entonces. Te estoy hablando a finales de los 90, cuando estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Okay. Y entonces nos llegó un cliente a la oficina de Lomelín Corporación de Bienes Raíces. Lo que era el despacho de don Ausencio Lomelín se fue transformando en una empresa denominada Lomelín Corporación de Bienes Raíces, y ahí una empresa multinacional norteamericana, buscando, no me sé la cifra exacta, pero pongámosle 300 metros, tampoco era una cosa extraordinaria. Venía de la mano de un broker norteamericano que a su vez tenía una alianza con un broker nacional, y
cuando llegaron a pedir informes por el espacio, pues nos hicieron una serie de preguntas en términos de cómo estaba compuesto el mercado y cuál era el inventario total de los metros cuadrados de oficina en la Ciudad de México, y de eso cuánto estaba vacío y cuál había sido la trayectoria de los precios, y un cuestionario de este gordo para las especificaciones del edificio, y exagerando la anécdota, pues las respuestas a prácticamente todas eran: pues no sé, no sabemos, y apúrese, porque si no quiere usted este espacio, se lo van a ganar. Ahí viene el de atrás. Parte de la anécdota un poco novelizada fue: bueno, pues sí nos interesa el asunto, pero pues aquí está el contrato, y eran múltiples hojas. A ver, no, señor, aquí está nuestro contrato y llene los espacios. El nombre de su empresa, su representante legal, su fiador, y fírmele. Oiga, pero de machote. A mano. A mano. Y hoy puedo decirte que esa empresa, en aquel entonces no la teníamos en el radar. Se llama Microsoft. Okay. Y eso... no a mí, porque no me quiero colgar una medalla que no me corresponde, sino a mis hermanos, especialmente a Ausencio, que es el director general de Lomelín Corporación de Bienes Raíces. Dijo: a ver, aquí algo está pasando. Este tema del Tratado de Libre Comercio, primero van a venir nuevos jugadores, y los que vienen como clientes o como competidores están haciendo las cosas de manera diferente. Y entonces ahí pues nos volteamos a ver en la mesa de la sala de juntas, y a quién le toca irse a ver qué está pasando. Pues te toca, Javier, yo recién casado, con un hijo. Con todo gusto hago el análisis, el search, encuentro que una de los estados, porque esto del tema inmobiliario en Estados Unidos está regulado de manera estatal. Uh-huh. Primer aprendizaje: se necesita una licencia inmobiliaria, y esa licencia la otorga un organismo controlado por la industria y por el gobierno estatal. Uh-huh. Cuando esto, hoy ya hay algunos estados, algunas partes de la República aquí en México que lo están haciendo, pero en aquel entonces pues era totalmente nuevo. En ese sentido, uno de los estándares más altos era California, por eso elegimos por California. Y decíamos: San Diego, que tiene lo suyo, atractivo para el recién casado y para el hijo y tal, sin duda. No me quejo, no me puedo quejar en lo más mínimo, pero al mismo tiempo tenía esa cuestión bicultural, por estar tan cerca de la frontera, y lo que pasaba también en la parte inmobiliaria en Tijuana, en Baja. Y entonces por eso me voy para allá, y ahí es donde hago todos los estudios requeridos para obtener la licencia inmobiliaria, y algunos otros en la Universidad de California en San Diego y en USD, relacionados con administración y dirección empresarial inmobiliaria. Okay. Entonces fue una muy buena combinación. La licencia no era, la obtención de la licencia per se no era el objetivo, sino era el aprendizaje. Esta anécdota que te cuento, que nace, insisto, novelizado el asunto de Microsoft y las respuestas, me llevó a regresar al año con 3 estrategias para la empresa. Una fue separar lo habitacional, lo residencial, de lo comercial y lo industrial. Es decir, son metros cuadrados de terreno, son metros cuadrados de tabique. Las personas pueden ser las mismas, sí, pero el enfoque y el valor agregado y la necesidad a satisfacer es otra, ¿no? Correcto. Entonces, convencí y separamos esa parte. Segunda parte de la estrategia fue: es importante el prestigio y el market share que teníamos en Ciudad de México, como Lomelín Corporación de Bienes Raíces, pero fuera de la ciudad no nos conocen. Necesitamos tener presencia en las ciudades, en otras ciudades en el país, ¿no? Okay.
Hablar de cobertura nacional me parece ambicioso, pero sí en los principales mercados. Y tercer tema, para el tema comercial e industrial necesitamos un aliado estratégico. Necesitamos venir de la mano de alguien que nos pueda transmitir el know-how y el know-how del cliente corporativo internacional. Esos contratos se van a asignar fuera. Nosotros debemos de aplicar el know-how y el know-how local. Y ahí vino la asociación, en aquel entonces era una afiliación con Colliers. Excelente. O sea, a partir de ahí se dio una tarea de buscar a Colliers. Es correcto. ¿O Colliers los buscó a ustedes? No, fue una tarea recíproca y de manera proactiva nosotros buscamos a ese aliado y sin mencionar los nombres, pero alguno de ellos nos dijo, nos encantaría, pero no podemos porque alguien ya nos registró la marca de la multinacional en México y nos estamos peleando con otros paisanos. Otro nos decía, sí, cómo no, con mucho gusto, pero el sillón del piloto lo llevamos nosotros, no ustedes. Entonces, nosotros estábamos buscando una alianza. Algún otro me decía, ¿Nuevo México? No, México. No, muchas gracias, ahí nos vemos. Y entonces ahí se dio una coyuntura con Colliers, que también en ese entonces estaba en un plan de expansión y crecimiento global, con un esquema de una federación de despachos independientes. Entonces, no era una franquicia, nosotros necesitábamos algo más que una franquicia, pero tampoco era una asociación porque no estábamos nosotros listos para ello y se dio una fórmula perfecta que hoy, vista a 30 y tantos años, sigue vigente y operando. Qué interesante, ¿eh? Y qué buena historia, o sea, cómo se desprendió todo, ¿no? Ahora, ¿cuál consideras tú, Javier, que fue tu primera responsabilidad o tu primer proyecto importante? Mira, pues sin duda fue el hacer cabeza de esa nueva división, porque era una nueva división dentro de Lomelín, Corporación de Bienes Raíces, la parte que en aquel entonces le llamábamos Lomelín Colliers, ¿no? Okay. Y fue una responsabilidad que hoy no entiendo por qué me la asignaron a esa edad y con esa poca experiencia. Yo le tengo un agradecimiento enorme al voto de confianza que me dieron mis hermanos, por un lado, aquí en México, y los socios extranjeros que dijeron, vamos a México y vamos con Javier. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 30 muy bajos, ¿no? Por ahí. Entonces, pues sin duda esa era la gran responsabilidad. Con muchas ventajas y al mismo tiempo con ciertos anclajes y ciertos temas, paradigmas, que había que pues romper el hacer las cosas como siempre, de una manera diferente, en la estructura y en la organización que se necesitaba, y al mismo tiempo tropicalizar ese know-how que llegaba del extranjero para decir, pues sí, eso funciona, pero no necesariamente así. Claro. ¿Tu papá vivía en ese entonces? No. Mi papá murió en el 72. Entonces ya tú y tus hermanos operaban el negocio al 100%. Sí. Digo, te pregunto esto porque muchas veces en la transición generacional, cuando está el patriarca, tomar las decisiones, pues se vuelve también otro reto. Sí. Porque pues el patriarca quiere seguir dirigiendo en esa transición hasta que ya los ve preparados y suelta, ¿verdad? Pero pues a ustedes les tocó, digo, tomar las riendas y entre ustedes como consejo, me imagino, pues a sacar adelante esta nueva etapa de la evolución de su empresa. Mira, a ver, sí, pero no. Es decir, efectivamente ya en el árbol genealógico ya no estaba el patriarca original, el fundador, mi padre, pero sí estaba
el patriarca, siendo el hermano mayor, con estas diferencias de edades de una familia de 13. Okay. Entre mi hermano y yo hay 18 años mal contados de diferencia, en donde claramente él era el director general y las cosas se hacían con esa jerarquía, con esa estructura de una empresa familiar, de alguien que llevó el negocio solo, pues, quizá de la muerte de mi padre a la incorporación de mis hermanos, pasaron pues, otra vez 8, 10 años, y de que entraron los hermanos del medio, José Pedro y Sergio principalmente, y algunas de mis hermanas, a que yo entré, pues pasaron otros 15, 18 años. Entonces, era un patriarca con una visión de mediano y largo plazo, de expansión, de entender qué estaba pasando en el entorno macro, especialmente lo que se nos venía con lo del Tratado de Libre Comercio, y con la flexibilidad de decir, sí, efectivamente tenemos mucho que aprender y podemos hacer las cosas de mejor manera si hacemos caso a esta alianza, a esta asociación, a esta federación de despachos, con lo cual el solo logotipo no era suficiente. No, y fíjate que, bueno, hubo el voto de confianza a uno de los más jóvenes y que pues por eso te prepararon, ¿no? Sin duda, no hay más que agradecimiento y reciprocidad a esa confianza recibida. Oye, Javier, y platícanos cómo fue, ya que, bueno, vienen, se establecen, está Colliers, se hace la fusión, ¿en qué momento empieza el tema de la expansión? Mira, primer tema, pues se genera esta división dentro de Lomelín Corporación de Bienes Raíces enfocado a esto. Y éramos un afiliado más a nivel mundial dentro de Colliers. Y pronto, con poco tiempo, nos dimos cuenta de que eso no era suficiente, que necesitábamos integrarnos de mejor manera. Y el afiliado en Canadá, que era nuestro par, el Colliers de Canadá y el Colliers de México, tuvimos muy buena afinidad siempre, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a asociarnos. Entonces, lo que era una división se convirtió en una nueva empresa, que empezó con un joint venture, después constituimos una nueva sociedad anónima de capital variable, con un arreglo de 50-50. 50% los canadienses, el Colliers canadiense, 50% la familia Lomelín, creando lo que se transformó de Lomelín Colliers a Colliers Lomelín. Okay. ¿No? Y así empezamos a operar, con un acuerdo en donde si ellos decían vamos a pintar la pared de blanco y nosotros de negro, pues la pared no se pintaba, no es que se pintara de gris. O sea, no teníamos el grado de confianza y de afinidad, nos llevó a un acuerdo bastante simple, sin mayor complejidad, insisto, que subsiste a la fecha. Ahí se dio empezamos la expansión a nivel nacional, abriendo oficinas en distintas partes de la República, una de ellas Monterrey, y repetimos el modelo. Entonces buscamos al socio local en Monterrey que conoce la gente, que conoce las prácticas, que tiene las relaciones, que tiene la visión de decir lo que hago como yo de manera individual o con mi empresa, ya está topado, me interesa subirme a un paraguas mayor. Okay. Y ese fue Luis Manuel Galindo, con quien finalmente firmamos un acuerdo prácticamente igual, en un 50-50, en donde logramos siempre ponernos de acuerdo para hacer eso. Y eso mismo lo repetimos en otras ciudades. Hubo algunas otras donde teníamos ya una sucursal per se. Dependiente de ustedes. Dependiendo 100% de nosotros. Okay. Sí. Y en ese tiempo, en ese proceso que hubo la expansión, ¿cuáles crees que fueron algunos de los errores que se pudieron haber evitado? Mira, yo creo que la velocidad.
hay ciertas resistencias que en su momento las entiendo perfectamente. Y, por ejemplo, esta transición de la marca, de Lomelín Colliers a Colliers Lomelín a Colliers International, pues si hoy me preguntas, con la experiencia y sabiendo lo que hoy sé y conociendo a las personas, cosa que en ese entonces ni era una cosa ni la otra, Claro. pues no le hubiera dado esa transición, lo hubiera hecho de golpe y porrazo, ¿no? Entonces, esa fue, yo te diría que lo que podría hacer de manera diferente es haberlo hecho más rápido. El crecimiento. El crecimiento y la fórmula para poder llegar a ese crecimiento. ¿Cuánto tiempo te tomó? No, pues esta historia que te estoy platicando es de 30 años a donde estamos hoy, en donde ya le dimos la vuelta completa, es decir, empezamos como una filial, como te lo explicaba en un momento, después fuimos forma parte del... un partner al 50-50, después juntos crecimos a nivel nacional, después juntos crecimos a nivel internacional, abrimos Colombia, abrimos Costa Rica, Panamá, Perú, después me encargaron la región, y entonces algunos países que eran parte de la afiliación o socios, pero no a través de México, como Brasil, Argentina, Chile, todos reportaban a México. Y después ellos se convierten en empresa pública. Resulta ser que este Colliers canadiense se convirtió en lo que es hoy Colliers International. Entonces, que era tu socio Colliers canadiense. Exactamente. Que eso fue... ¿Absorbió, haz de cuenta, de la chiquita que comió la grande? No, esa mediana, que era una de las medianas del mundo, se convirtió en la grande y única, en donde consolida la propiedad, sale y cotiza a bolsa y se vuelve una empresa multinacional, institucional, hoy la número 3 a nivel global. Muy bien. Y en esa expansión hacia Latinoamérica, ¿qué fue lo que más aprendiste? Primero que pues, todos decimos que hablamos el mismo idioma, pero no es cierto, ¿no? Sin duda los brasileños con el portugués, ¿no? Pero el resto de Latinoamérica, y lo digo así, ejemplificándolo en el idioma, pero la cultura pesa muchísimo y eso hay que entenderlo y no asumir que porque nos vemos igual, porque hablamos parecido, porque hacemos más o menos lo mismo, lo podemos estandarizar, ¿no? Cada país, cada ciudad, cada mercado tiene sus formas de hacer el negocio que hay que conocer, pero sobre todo respetar. Y entonces que eso de hecho es uno de nuestros valores corporativos, el dejar a los ejecutivos, a los socios operar de una manera con un espíritu emprendedor y no con un manual de políticas y procedimientos, fue un enorme aprendizaje, porque lo que funciona aquí no necesariamente funciona en Ciudad de México, lo que funciona en Ciudad de México no tiene por qué funcionar en Bogotá. Pero las mejores prácticas, tropicalizándolas, ajustándolas, es así funcionan. Y tuve la enorme ventaja de poder ver un poco el futuro, y no porque tuviera una bola de cristal, sino porque mis socios van más adelante. Los canadienses, los americanos en este mercado que es muy institucional, pues sí, es un poco como manejar con alguien que te va diciendo esta curva, tómala con cuidado, acá hay un bache, cuidado, acá está nevando, aquí písale porque es el momento de hacerlo. Entonces, eso mismo pues, lo aplicaba para México y lo que me funcionaba lo aplicaba para el resto de Latinoamérica y después lo aplicaba por igual, dejando al management local, a los socios locales, tropicalizar y ajustar las cosas a las prácticas de sus propios mercados y de su propia estructura. Ahora, tú fuiste liderando todo ese proceso, como director general, después fuiste CEO México, después fuiste CEO Latinoamérica, actualmente eres CEO México. Ahora, háblame de tus principios dentro del liderazgo que tú funges. ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué te rige? Buena pregunta. Mira,
Yo te diría que principalmente el respeto, ¿no? El manejarme con respeto al ser humano, hacia las personas. Eso no quiere decir que existe una tolerancia o un enfoque a la mediocridad. No, el poder exigir, el poder fijar metas, el pedir resultados, pero siempre con respeto. Y lo mismo sucede para con los clientes. Todo esto enmarcado en otro valor que en la organización lo mencionamos como hacer lo correcto, que es otra forma de decir apégate a la ética, a la legalidad, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a debatir tú y yo, oye, ¿qué entiendes por ética y cuál es la definición de diccionario o la filosóficamente correcta? Pues a lo mejor se vuelve un concepto un poco más etéreo. Pero cuando hablamos de hacer lo correcto, pues eso es mucho más cotidiano, y hacer lo correcto es cómo mantienes limpio tu lugar, o no estacionar el coche en el lugar de junto. No se diga hacer lo correcto para con los objetivos de un cliente y el trato digno al compañero de trabajo. Okay. Y dentro de esa misma filosofía de liderazgo, ¿tú tienes algún mantra? ¿Alguna frase con la que tú te identifiques que te dirija? Mira, no como un mantra, pero algo que escucho mucho que dicen que digo. Ok, ¿No? sí. Oye, como tú dices, Javier, o como dice Javier, Okay. es hacer las cosas sin prisa, pero sin pausa. Porque cuando estás haciendo las cosas a las carreras, quiere decir que las dejaste para el final, porque ya las llevaste al tema de lo urgente, ya y normalmente eso es o apagar incendios o dejar las cosas mal hechas. Uh-huh. Por el otro lado, hacerlas nada más sin prisa, pues tampoco es suficiente. Entonces, esta combinación de hacer lo correcto sin prisas, pero sin pausa, me parece que nos va llevando a algo un poco más de libro de texto. Eso no lo digo yo, pero sí lo aprendí desde mi estancia en San Diego, pues es la calidad total en base a una mejora continua. Uh-huh. Entonces, quien me conoce, difícilmente podrán recordar una decisión de estas de tajantes y decir a partir de mañana las cosas son totalmente diferentes. Arrebatada o diferentes, ¿no? Uh-huh. No, es ir haciendo las cosas con un objetivo de mejora continua, ¿no? Que nos va llevando a ese objetivo de calidad total, siempre con ese propósito, basados en el respeto y haciendo lo correcto. Okay. ¿Y algún hábito o qué hábitos personales dentro de tu persona te han permitido ser una persona enfocada? Mira, primero, yo te diría el separar muy bien los ámbitos, el ámbito profesional del ámbito social, del ámbito familiar, ¿no? Ya mencioné que esos ámbitos irremediablemente se traslapan, se trastocan, uh-huh. Pero llevarse los problemas de un lado para otro y mezclar todos esos ámbitos, a mí me ha funcionado mantenerlos en cajones diferentes, ¿no? Okay. Y entonces, si fueran botones, es el modo chamba, el modo social, el modo familia, y eso me ayuda y me ayuda mucho. En casa, otra de las cosas que dicen que hago es que entro y hasta que no me quito el saco y la corbata en aquel entonces cuando se usaba, pues tenía yo que cubrir como ese personaje. Ese personaje se acabó y ahora sí ya llegó el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y la otra es pues también cuidar la máquina, el cuerpecito, el puerquecito, en términos de mantenerme
activo, haciendo deporte, buscando ese equilibrio y ese balance que es personal. ¿Cuál es tu hobby? Deporte, me gusta mucho el deporte en términos generales. Eso he ido cambiando por distintas circunstancias, pero los deportes raqueta me gustan y digo que soy bueno. Me arrepiento de haber entrado al golf tarde, ¿no? Okay. Siempre fue un baño de humildad, porque yo decía, si le puedo pegar una pelota en movimiento, no podré pegarle una pelota estática. Ya más grande lo podría hacer, qué equivocado estaba, entonces me arrepiento de no haberlo hecho antes. De más joven, la equitación era mi pasión por mucho, el esquí acuático. Entonces, no el ejercicio per se, el ejercicio lo hago para poder seguir haciendo deporte, sí. Pero en eso me entretengo, me libero y me ayuda. Muy bien. ¿Cómo defines hoy el éxito? Mira, yo creo que tiene muchas formas de medirse y uno muy tangible y muy claro en el ámbito empresarial son los resultados. Y los resultados pasan por el estado de resultados, por el P&L, en donde pues hay que darlos y hay que estar ahí y tal. Yo creo que es una forma muy simple de medir el éxito. Yo creo que el verdadero éxito está en poder impulsar a las personas a ser mejores profesionales y a ser mejores seres humanos. No hay cosa que me dé más gusto que firmar una carta de recomendación para el colaborador que me dice tengo una nueva oportunidad fuera de la empresa y agradezco el paso por aquí, pero esto es lo mío. A ver, eso sí me genera un problema, me genera un hueco. Me pongo mi sombrero de director y trato de hacer lo posible por retenerlo, pero en el momento en que veo que es realmente una oportunidad para él, soy el primero en firmar esa carta de recomendación y ponerle tapete rojo y dejarle las puertas abiertas. Y yo creo que el ver esas historias de éxito en la cantidad de personas que van con todos estos años pasando por la organización, y después encontrárselos satisfechos, agradecidos, llevándose una anécdota, un aprendizaje, a mí eso me llena mi día. Qué bien, qué bien. Javier, ¿qué haces en momentos de duda o cuando te sientes muy desgastado? Me acompaño, pregunto. Participo, hoy no tan activo, pero participé por muchos años en una organización que se llama YPO. Y ahí lo que mueve a esa organización es de hecho el logotipo es una pirámide en donde se habla de una posición de soledad cuando estás en la posición de liderazgo. Y estás solo porque hay temas que no puedes llevar a tu consejo y hay temas que no te puedes apoyar en tu gente. Y poderse apoyar en un par con metodología, con confidencialidad, con esa confianza que se va generando a lo largo de los años, que eso es lo que conjunta esta organización de YPO, pues me generó ese aprendizaje de entender que aunque la posición pareciera ser solitaria, hay muchos solitarios. Y entonces el juntarnos y preguntar y acompañarse sabiendo que no sabes, pues me ha ayudado muchísimo a resolver esos momentos difíciles que por supuesto existen. Y ahorita que hablas de acompañamiento y aprendizaje, ¿quién ha sido la persona más influyente en tu vida? Sin duda, Ausencio, mi hermano, ya lo mencioné varias veces a lo largo de la conversación. Él es mi mentor, él es el que me dio el voto de confianza, es el que me ha impulsado, es el que me exige, es el que me reta, es el que me cuestiona.
es con quien hemos aprendido entre él y yo a saber que un acuerdo a veces es el no estar de acuerdo y no tiene por qué haber un rompimiento, simplemente no estamos de acuerdo y seguimos, ¿no? Y yo te diría que si me llevas al extremo de elegir uno a nivel personal, familiar y empresarial, aquí en México, Ausencio, mi hermano. A nivel internacional, una figura similar, con toda la proporción guardada, por no tener el lazo familiar, pues es un señor que se llama John McLernon, que es el que era el director de Colliers Canadá cuando te platico toda esta historia. Y no obstante, también la diferencia de edades, a ambos los considero amigos íntimos, mentores, y un referente. ¿Y qué aprendiste de ellos que aplicas hoy? Mira, yo te diría que más bien al revés. Muy pocas cosas que aplico hoy no se las aprendí de un modo u otro, ¿no? Quizá el tamaño del negocio y la evolución de la industria pues me ha llevado a no hacerlos de la misma manera como se las aprendí a ellos. Pero los factores fundamentales, disciplina de trabajo, honestidad, respeto, anteponer los intereses del cliente, el saber hacer equipo, en fin, todas estas cuestiones que sin duda van en el libro 101 de administración, pues es lo que les aprendí a ellos en esto. Quizá un poco, dicho de otra manera, es esa visión de mediano y largo plazo. El tema inmobiliario, y sé que mucho de la gente a la que tú te diriges es gente joven que está incorporándose al negocio, se incorpora pensando en que hay un atajo, que es una industria que te permite hacer mucho en poco tiempo. Yo diría, es parcialmente cierto, porque estar en el lugar adecuado, en el momento indicado, te permite generar un contrato, una comisión, algo relativamente fácil. Hacer eso sostenible no es cierto. Esto es una carrera de largo plazo, es de aliento, es un tema de paciencia, en donde la reputación es lo único que tenemos. Y eso hay que cuidarlo a capa y espada. Muy bien. ¿Actualmente tú funges como mentor? Mira, pues en la organización somos casi 400 personas. Y entonces no como parte de mi día de manera formal, pero procuro liderar con ejemplo. Y me parece que la mejor mentoría pues, es aplicar estos dichos populares y el ejemplo arrastra. Claro. ¿Y hay algún consejo que tú repitas constantemente a los nuevos? Mira, mucho de lo que he dicho ahora. Pégate a quien sabe, ¿no? Si no sabes hacer raíz cuadrada, busca al que sí lo sabe hacer. Que ese dicho no es mío, es de Carlos Llano en el IPADE, donde también tuve la oportunidad de tomar un curso de alta dirección de empresa. Paciencia, no pretendas llevarte todo en el corto plazo. Esto es una carrera, insisto, de largo plazo. Pero si reconoces que no es lo tuyo, reconócelo rápido, ¿no? Okay. Y parte de la responsabilidad de ese respeto de la organización es también acompañarlos en esos procesos cuando eso se da. Quizás son de las cosas que más les repito a la gente nueva cuando llega a la organización. En la historia de tu vida, ¿hay algún punto de quiebre que recuerdes? ¿Que te haya marcado? A ver, sí, sin duda, y de distintos impactos. Pues negativo, la muerte de mi padre, una muerte muy, muy prematura, temprana. Yo tenía 8 o 9 años. Quizá lo que más recuerdo es que pues en su momento, por supuesto que no lo dimensioné.
lo cual implica el tamaño de esa falta y de esa circunstancia. La formación académica, lo reitero, un parteaguas, la base sólida del conocimiento legal, inmobiliario, sin duda. El matrimonio con Julieta, mi esposa, donde hemos formado una familia de 6 hijos, no con ese objetivo ni propósito, sino de una decisión de uno en uno, y nos sentimos sumamente orgullosos, y ese es mi motor y ese es un tema. Entonces, sin duda, otro parteaguas fue eso. La pandemia, haber cerrado la oficina, sin saber, por lo que nadie sabíamos en ese entonces, ni por cuánto tiempo, ni qué iba a suceder. Ese periodo, esa responsabilidad de no éramos estos 400 que te comento, pero sí 300 familias que de alguna manera, pues todos dependíamos de la organización. Pues otro parteaguas importantísimo, en donde he de reconocer, agradecer, y lo hago con mucha frecuencia en la organización, el apoyo de todo el equipo, en todos sentidos. Quizá ya viéndolo hacia atrás, salvo sin el salvo, las pérdidas de personas, tanto de la organización como muy cercanos, familiares a varias familias, cosa que fue brutal. El resto me parece que lo supimos transitar y nos dejó cosas positivas. Y esta historia de haberle dado la vuelta, de haber formado la organización, de haber tenido una asociación y luego haber firmado el contrato de la consolidación y la venta, pues también fue un tema complicado. Bueno, no complicado, un tema de estos hitos de la vida. ¿Eso en qué año fue? Eso fue hace 10 años. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso? Platícame más. O sea, ustedes pues eran partners a nivel local y se convirtieron en partners a nivel mundial, o hicieron un cash out. ¿Cómo fue el proceso? Sí, mira, fuimos partners a nivel nacional en ese 50-50, que de alguna manera se convirtió, vamos a decir, como en la matriz, déjame usar ese término. Esa a su vez tenía sus afiliados, en donde teníamos o sucursales en algunos mercados, o otros socios, como el caso de Luis Manuel Galindo aquí en Monterrey. Y a su vez teníamos socios locales en varios países de Centro y de Sudamérica. Después, la corporación, la empresa global de Colliers, cuando cotiza en bolsa, para poder consolidar los resultados de manera bursátil y que eso se reflejara en los números que publican ellos, era necesario que tuvieran control. Okay. Y ahí el acuerdo al que llegamos es que era mejor hacer ya una venta total y hacer una consolidación al 100%, y no tratar de entrar a ponernos de acuerdo de si el 51-49 y eso qué significa y qué atribuciones tomas tú y qué atribuciones tomo yo. Ya nos conocíamos bastante bien, entonces fue relativamente simple, y lo pongo entre comillas, relativamente simple, porque fue una operación compleja. Una de las condiciones no condiciones, pero una de las propuestas que yo hice fue decir, oye, sí, pero voy yo y todos mis compañeros, No voy a hacer un trato yo por un lado y dejar a mis socios en Monterrey, en Querétaro, en Colombia, etcétera, fuera, ¿no? O vamos todos o no. Si alguno de ellos decide no ir, bueno, pero que tenga el mismo trato que tenemos. Entonces eso hizo que la operación fuera compleja en términos de cómo estructurarla, y finalmente se convirtió, pues sí, en un cash out,
pero yo diría en algo de cash, menos de lo deseado, y no en un out, porque aquí sigo. Ajá, claro. Ahora, posteriormente a esa venta... Eso no lo había dicho nunca. Ahora, posteriormente a esa venta, tú continúas, pues, digo, como lo has hecho hasta ahora, pero en esa transición, pues ya eras el CEO Latinoamérica. Correcto. Y después de un tiempo decides renunciar. Sí, mira, que me parece que primero todo tiene un ciclo, todo tiene un término, y el aporte de valor empezaba a disminuir. Eso por un lado. Por el otro lado, un avión más en mi vida, un hotel más, abriendo los ojos y decir, ¿dónde estoy hoy? Un evento familiar más que me pierdo. Dije, esto es suficiente. Y entonces hablé con los socios. Me dijeron sí, pero espérame tantito. Tomó un par de años adicionales hasta que finalmente se hizo la transición para Latinoamérica y tuvieron a bien mantener la confianza para que siguiera dirigiendo México. Muy bien. Javier, ¿cómo ves tu legado en la industria inmobiliaria? Mira, me quisiera ser reconocido como alguien que he hecho lo factible, lo posible para poder transmitir lo que sé, lo que he aprendido. Y eso sí lo hago todos los días en la empresa porque es parte de la chamba, es parte de lo que me toca, pero también lo hago en la academia y formo parte soy profesor en la Universidad Panamericana, soy profesor en el ITAM, soy profesor en un diplomado de la UNAM, participo con frecuencia en conferencias que me hacen favor de invitar a platicar distintos temas. Y eso es algo que me apasiona, me gusta. Por supuesto que me siento muy orgulloso de recibir esas invitaciones. Lo mismo lo hago en la parte gremial. Formo parte de AMPI desde hace 25 años. Formo parte y fui socio fundador del ISEI, que es el brazo comercial e industrial del AMPI. Participo, por ejemplo, ahora en un consejo de BOMA International, pero en la sede de Washington a nivel global. Okay. Entonces, esas invitaciones pro bono, porque no es un tema económico, me llevan a pensar que algo de lo que digo y de lo que hago deja huella en alguien más y ese quisiera que fuera mi legado. Muy bien. ¿Hay algo que te inspira o te preocupa del futuro inmobiliario? Sí, por supuesto, y yo creo que hoy quien no tuviera la dualidad de las dos cosas que tú mencionas, por un lado inspira, pero por el otro lado preocupa, es el impacto de este cambio de era a través de la tecnología y especialmente de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que una vez más nuestra actividad como asesores inmobiliarios se vuelve a ver cuestionada en teoría de si vamos a seguir existiendo, si vamos a poder ser capaces de aportar valor, pero ahora compitiendo no contra las multinacionales ni contra esos monstruos, sino contra la inteligencia artificial. Y entonces, al mismo tiempo me inspira porque yo creo que será, si lo hacemos bien, una herramienta adicional para poder hacer lo que hacemos de mejor manera, como lo fue en su momento el Internet, como lo ha sido en su momento pues, muchos cambios que se han generado en la industria. Y yo espero que sea uno más que nos lleve a reinventarnos y hacerlo a estas alturas del partido es todo un reto. Muy bien. Ya para terminar, Javier, ¿algún mensaje, algún consejo
o algunas palabras que te gustaría dejar a la gente a la gente joven que se está incorporando en esta profesión, o a la gente que no es tan joven, pero que se está incorporando en esta profesión, algo que te gustaría decirle a ellos? Sí, mira, les diría yo 2 o 3 cosas. Primer tema, no obstante que no hay barreras de entrada, no es una cuestión simple, no es rocket science, pero no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana porque se me ocurrió, porque lo pensé, no. Primer cosa. Segundo, ¿cómo hacerlo y hacerlo bien? Pasando por las aulas. Hoy, gracias a Dios, existen múltiples instituciones académicas y gremiales que ofrecen cursos de todos niveles para poder hacer las cosas de buena manera. En ese sentido, especializarse. Lo dije al principio, todos son metros cuadrados de terreno, todos son metros cuadrados de tabiques, pero cada inmueble, cada industria, cada mercado, cada submercado, cada sector tiene su alto grado de especialidad. Como sucede en los abogados, como sucede en los médicos. Los técnicos, lo todos. que sea. Y por último, no lo hagas solo. Júntate en el gremio. Acompáñate de tus pares. Somos colegas, somos una industria que opera a través de la cooperación. Sí, competimos, pero somos mucho más colegas que competidores. Y eso es una cosa que no hay que perder en el sector y que yo impulso a los nuevos a mantenerlo. Javier, muchas gracias, la verdad, por compartir. Pues 36 años ya en el mercado inmobiliario, segunda generación. Digo, algunos de tus hijos y familia sigue todavía ya tercera generación. Es correcto. Y la verdad que digo, para mí aprendo mucho de tu proceso, ¿sí? De llevar ese negocio familiar que inició tu padre a una empresa global, a poder haber consolidado esa venta, o sea, algo importante. Digo, creo que es como un sueño que algunos desearíamos. Lo lograste, lo hiciste, felicidades, o sea, pues no conozco otro mexicano que lo haya hecho, entonces pues ya tenemos ahí un poquito de esa historia y ojalá que eso se pueda repetir, que eso pueda ser más extensivo, o sea, que esta evolución en el profesionalismo se pueda llevar a esos niveles, a esos alcances, que se pueda lograr una visión. No, yo les digo, no te quedes con un negocio de una cuadra, ¿no? De un barrio. No, haz un negocio mínimo en un sector, y luego pues piensa cómo extenderlo a un estado y luego pues vemos que sigue, ¿no? Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por la oportunidad, por las preguntas. Déjame decirte que me moviste el tapete y me sacaste de mi zona de confort. Y espero que las respuestas te hayan complacido a ti, pero sobre todo a la audiencia. Seguro que nos va a nutrir mucho. Gracias. Que estés muy bien. Pues nos vemos en el próximo capítulo, Sector Inmobiliario. Síganos, denle like y compartan. Y nos seguimos viendo. Asiste y prepárate con AMPI. Hasta luego.